Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 150 por ahora. Y veníamos de una serie de agradar a Dios, pero podemos decir que este mensaje, el título es una pregunta. ¿Por qué adoramos a Dios? Y creo que cada uno puede decir y tener sus razones de por qué adorarlo, y es válido. Cada uno tuvo su propia experiencia con el Señor y lo puede adorar a través de eso. Pero ¿por qué adoramos realmente al Señor de señores y Rey de reyes? No adoramos a cualquier Dios, sino precisamente, como lo acabo de decir, al Rey de reyes y Señor de señores. Y la adoración, podemos decir, es una forma de mostrar nuestro amor al Señor, porque para eso estamos, de entrega, de compromiso. La adoración es una forma para acercarnos a Él con humildad, con reverencia, y a través de la misma adquirimos conocimiento de Él, porque nos acercamos a Él, recibimos fortaleza. Dice Isaías, capítulo 43, dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Isaías lo tenía bien claro, el profeta lo manifestaba así, lo dejó escrito, que fuimos creados para adorarle. Él nos creó para que le adoremos. No tendríamos que tener ningún problema en adorarlo al Señor. En alguna otra oportunidad, oportunidades, aclaré que la adoración precisamente es esto lo que acabamos de hacer, pero no es solamente eso, sino nuestras propias vidas tienen que ser de adoración al Señor. Adorar a Dios es lo más sublime, lo más elevado, lo más noble que cada hombre y mujer puede llegar a ser en la vida. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Lo acabamos de leer, lo manifiesta así Isaías. Y cuando el hombre pecó allí en el Edén y fue separado de Dios, había sido creado para adorarle, pero ¿qué hizo Dios? Vino el segundo Adán a través de Cristo para restituir esa confianza, para restituir esa adoración y levantar adoradores nuevamente, porque fuimos creados para eso. ¿A quién adoramos? Dice el libro, la primera carta a Timoteo, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo también lo tenía muy claro y sabemos las experiencias de Pablo, cómo adoraban al Señor y eran libertados aún de la cárcel. La Biblia no nos da ninguna definición de lo que es adoración, pero a través de distintos personajes nos enseña cómo podemos hacerlo, cómo adorar al Señor. Y esa enseñanza tiene que llegar a nuestros corazones. Y decía que tenemos para leer ahora el Salmo 150, que nos expresa un poquitito, nos da el cómo, por qué adorar al Señor. Y en dónde también, porque comienza diciendo: alabad a Dios, ¿en dónde? En su santuario. Y también agrega que hay que alabarle en la magnificencia de su firmamento. ¿El por qué? Por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Y cómo? Alabarle al son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flauta, con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Miren todos los instrumentos que hay para alabarle a Dios, todas las formas que hay para alabarle a Dios. Pero comienza diciendo en dónde y por qué: por sus proezas, por lo que Él es, porque nos creó para eso. Pero vamos a ver en esta mañana 5 cosas de por qué también tenemos que adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque es digno de recibir adoración. En primer lugar, Él es digno de recibir toda adoración. Solamente Dios tiene la legalidad
de ser Dios con mayúscula. Hay muchos otros dioses, pero son dioses con minúscula. Porque Él es el Dios legal y que recibe una adoración legal de aquellos que fuimos formados para adorarle de esa manera. Ninguna otra criatura visible o invisible posee los atributos que posee Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, como querramos llamarle, creador de los cielos y de la tierra. Él es el único que tiene ese grado de competencia, de dignidad, de ser reconocido como esa deidad por sobre todas las cosas, y tenemos que darle gloria a Él porque así nos enseña la palabra. Dios es el origen y causa de todo. Origen y causa de todo. En Él se iniciaron las cosas y en Él finalizan las cosas. El apóstol Juan dice en Apocalipsis: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién se merece la adoración? Dios. Adoramos a Él porque es el creador omnipotente. Cada criatura, cada uno de nosotros fuimos diseñados para responder ante Él en adoración. Y termina diciendo el Salmo 150, el verso 6, que lo dejé para este momento, que dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Estás respirando? Tenemos que alabar al Señor. Todo, no solamente los seres humanos, todo ser viviente alaba al Señor. Y la Escritura nos enseña eso. Hay ejemplos de eso. Ahora, un adorador apasionado siempre tendrá presente que Dios es el digno de adoración y va a enfocar su vida, su ministerio, su servicio para exaltarle a Él. No hay otra cosa. Las circunstancias, el ambiente que nos rodea, las dificultades, no tiene que ser un impedimento para apagar ese amor, esa llama de amor hacia Él. No debería ser un impedimento, porque Dios sigue siempre siendo el mismo. No hay sombra de variación en Él. Su dignidad no pasa. Entonces este tipo de adoración es una adoración madura, excelente, espiritual. Y se requiere de una revelación divina para adorarle de esta manera. Dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y leemos Habacuc y lo trasladamos a nuestro tiempo y nos faltaría un montón de cosas, escasez de un montón de cosas. Acá es pertinente a ese tiempo, con los frutos, con los animales, con el aceite. Nada había, pero dice: con todo yo me alegraré en Jehová. La convicción del profeta Habacuc era que él se merecía absolutamente todas las cosas. ¿Reconocemos nosotros de la misma manera? ¿O hemos tenido experiencias duras en nuestra vida y decimos: con todo te alabaré, Señor? Me alegraré en el Dios de mi salvación. Ahora, solo Dios es digno. Es suficiente motivo para adorarle. Y tengo unas preguntas que me hice y tienes que hacerte y las voy a hacer. ¿Cómo te consideras? ¿Un adorador apasionado? ¿Un adorador poco apasionado o nada apasionado? ¿Tienes encuentros de adoración con el Señor? Cuando lo adoras, ¿cómo te sientes? ¿Experimentas una relación cercana con Él? ¿Desarrollas una actitud de gratitud con el Señor? ¿O te das cuenta que abundan las quejas, el enojo, el reproche, el dolor? Como decía en alguna oportunidad y nuestro pastor decía, a veces damos más quejabanzas que alabanzas. ¿Cómo nos consideramos? ¿Da paz, seguridad saber que solo en Él se puede esperar?
Porque Habacuc lo decía, con todo me alegraré, porque fuimos creados para eso. Entonces, es digno de recibir adoración. En segundo lugar, adoramos a Dios para atraer su presencia, y la Biblia nos enseña eso. Jesús dice que el Dios está buscando, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si lo busca y adoramos, atraemos la presencia, ¿sí o no? Lo dice la Escritura. Fuimos creados para eso y Él busca esos adoradores. Él siempre va al encuentro de un adorador o de adoradores. Siempre se manifestará Él donde se manifieste la genuina y legítima adoración al Rey de Reyes. Cuando se adora con entendimiento, cuando se adora con inteligencia. Él busca esos adoradores. Porque esa presencia cambia las personas. Esa presencia en la adoración restaura familias, sana, liberta al cautivo. Todo a través de la adoración. Por eso su presencia es lo que más debemos amar en nuestras vidas y buscar en nuestras vidas. Su presencia, porque con Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Creo que lo cantamos, que con Él tenemos todo o algo así, no recuerdo en este momento, tampoco me voy a poner a cantar, quédense tranquilos. No hay manera más viable que atraerlo a Él, genuinamente adorándole, amándole. Él siempre va al encuentro de adoradores, siempre. David, rey, profeta, adorador por excelencia, conocía muy bien en 1 Crónicas 15, cuando fue a buscar el arca del pacto. La habían ido a buscar y la llevaron mal, la transportaron mal, ¿se acuerdan? La llevó a la casa de Obed-edom. Obed-edom, en esa presencia, el arca del pacto que había en la casa, prosperó de una forma, hasta los animales prosperaron. Lo dice la Escritura. Entonces fue a buscarla correctamente, el arca de pacto, porque él reconocía, por sobre todas las cosas, quería a Dios como cobertura para su reinado. En 1 Crónicas 15 habla cómo lo fueron a buscar. Lleven el arca de Jehová para que le sirvan perpetuamente. A ver qué está. Y acá dice: y fueron a buscar y designarse eran hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y símbolos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y comienza a hablar de las distintas tribus y distintas familias que van a buscar el arca y que acá la Matatías, el Eifeu, no sé cuánto, no para poner el nombre a un niño hoy, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Hasta te da clase de música. ¿Qué es la octava? Le pregunto a Betty. Otros para dirigir el canto. Tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Y termina diciendo: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Hace años que tengo escrito acá, en verde, con signo de exclamación: qué religiosa que es Mical. Pues, religiosa. Estaban recuperando la presencia de Dios. ¿Cómo uno va a estar alegre? Este rey David, que era tremendo en la guerra, en la batalla, estratega impresionante, pero él quería a Dios por sobre todas las cosas como cobertura. Y danzaba con alegría y el otro lo menospreció, porque la religión menosprecia la adoración. Lo tengo acá hace años. Religiosa le puse. Creo que con bronca lo puse en ese momento. Porque adoración es importante en nuestras vidas. Se preocupó David por traer el arca
del pacto. El rey David sabía que lo más importante para su vida, para su reinado, para su ministerio, era que la presencia de Dios caminara con él. Lo mismo que Moisés. En Éxodo capítulo 33, Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Qué importante. Por sobre todo era la presencia de Dios. Y entonces, en ese mismo capítulo 33 de Éxodo vemos que Dios se había indignado con el pueblo de Israel porque eran unos pecadores terribles. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Su tabernáculo lo llevó afuera del campamento y vio todo el pueblo como Dios se manifestaba mientras Moisés estaba adorando. Como hablaba cara a cara con Moisés. Pero tuvo que salir fuera del campamento. Ahora, tanto David como Moisés sabían que necesitaban solo de Dios. Nosotros también sabemos que necesitamos de Dios. Tenemos esa misma convicción de que solo necesitamos de Dios. Tenemos que algunos salir fuera del campamento. Importante pensar en esto. La presencia de Dios manifiesta en ese momento con Moisés, que tiene que ver la demostración de quién es Él en un determinado momento, una determinada situación, lugar, propósito y circunstancia. No se iba a manifestar Dios en un lugar donde rechazaban a Dios. Fuera del campamento, en ese momento. Su presencia manifiesta vendrá a nosotros cuando le adoremos con más excelente adoración. Entonces el tercer punto es: adoramos a Dios, ¿por qué? Por su majestad. ¿Qué es majestad? Es realeza, es grandeza, señorío, señala total autoridad, gobierno absoluto. Dios es la máxima autoridad. No hay nada fuera de Él, porque es creador, amo, dueño del universo. Porque Él lo creó. ¿Dónde doblamos nuestras rodillas? Solo ante Él. Nos doblegamos ante Él. Cuando se querían doblar las rodillas ante Pedro, Pedro los sacó corriendo. Querían adorar a Pedro. Yo he conocido de casos de grandes predicadores que la gente se le arrodillaba públicamente. Terrible. Nunca entendieron nada, que solo es el Señor. Que solo es el Señor. La adoración más excelente debe ser brindada en reconociendo que Él es el Señor, lo más grande, lo más alto, lo más especial en cada una de nuestras vidas. Que todo es solamente por Él y para Él la majestad en las alturas. Y decir gloria a Dios por esto, gloria y honra al Señor por esto. Ahora, el anhelo de cada uno, la oración de cada uno debería ser: solo quiero amarte. Solo quiero adorarte. Solo quiero exaltarte. Solo quiero reconocerte como mi Señor. Solo quiero decirte que tú eres mi gran amor. Solo quiero decirte: tuyo soy, Señor. Eso sería un anhelo, una convicción, nuestro diario vivir, nuestro estilo de vida. Adorarlo a Él. En cuarto lugar, adoramos a Dios para atraer su gobierno. No podemos separar a Dios de su gobierno. Si lo reconocemos a Él, es el Rey del reino. Estamos en el reino. ¿Quién gobierna? Dios. No podemos, imposible separar. Cuando atraemos a Dios, atraemos su gobierno también. El apóstol Pablo dice en Romanos que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, la forma de acercar a la tierra la justicia, el derecho o legalidad de Dios es a través de la adoración poderosa. Por eso la paz, el dominio propio, la mansedumbre del Espíritu pueden venir sobre personas, sobre familias, sobre poblaciones,
cuando hay adoración. Porque Él se manifiesta allí. Como está buscando los verdaderos adoradores, se va a manifestar en donde le adoren. Cuando el reino de Dios se establece con la adoración fervorosa de ese Dios viviente. Ahora, ¿somos conscientes de esto tan grande y maravilloso, que hay un poder encerrado en la adoración? ¿Somos conscientes realmente? Solo a través de Jesús, a quien adoramos. Solo a través de este Señor creador de los cielos y la tierra, a quien adoramos. Y David también lo tenía muy claro esto. David entendió claramente y se esmeró por brindarle al Señor la adoración más excelente jamás brindada. David extrajo del corazón del Padre las formas más diversas que el corazón de esa divinidad había halagado con la alabanza. David se había rodeado de hombres entendidos en los tiempos, con consejeros, pero por sobre todas las cosas lo tenía al Señor. David estableció músicos y cantores por turnos, porque eran 24 horas continuas de adoración en el tabernáculo de David. Miren la importancia que le daba, y era un reino poderoso, la importancia que tenía para él. Sabía que la adoración fresca, ardiente, tocaría el corazón del Padre y provocaría que esa presencia descendiera en el lugar, se manifestara con el pueblo. Dios sabía que si adoraba a Dios con Israel, con su pueblo, el Señor sería atraído y entronizado. Y Dios guiaría los destinos de la nación y de las vidas de cada uno. Todo a través de la adoración. Y el gobierno de Dios se implantaría en la nación. Bajo una adoración de excelencia, David sería el rey terrenal de Israel, pero Dios sería por sobre todo y sobre todas las cosas. Cuando el rey lo reconocía, el pueblo lo iba a reconocer. Y ese pueblo que había desechado, porque Dios los gobernaba y había desechado a Dios de alguna manera, ahí con Samuel, y que le dice, no me desechan a vos, me están desechando a mí, quieren un rey como todos los demás. Y Dios, a través de David, vuelve a encauzar las cosas por donde corresponden. Si adoramos a Dios, tenemos que hacerlo con gozo, porque su gobierno, su reino, su autoridad nos van a regir con justicias, con rectitud. David conocía este secreto y en el capítulo siguiente de Primera Crónicas, en el 16, dice, comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos, y dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras. Y comienza un cántico precioso, hermoso. Más adelante dice, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza y de ser temido por todos los dioses. Por eso no hay ninguna otra deidad. Lo que decía al principio, Él es Dios con mayúscula. No existe nadie fuera de Él. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, familias de los pueblos. Traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová, la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. Más adelante dice, alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud, alégrense el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad en eternidad. Dijo todo el pueblo, amén, y alabaron a Jehová. Tenemos que tomar como ejemplo de lo importante que es la alabanza, la adoración en nuestras vidas. Como así como David, Dios se puede manifestar. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra máxima adoración al Señor? Y por último, adoramos a Dios
para atraer su voz, la voz de Dios, para escuchar su voz. La gran necesidad del pueblo de Dios es solo una, su presencia que acompaña su voz. Cuando buscamos su presencia, Dios no se queda mudo, no se queda callado, sin palabras. Como nunca, como siempre en realidad, pero cada día más la iglesia necesita de esa presencia de Dios para consumar sus planes divinos, para consumar sus diseños, para trabajar, ser ungidos por Él, para edificar su obra. Y eso dependerá siempre de la habilidad de la iglesia de buscar su presencia y de escuchar su voz. En la antigüedad, podemos ver en el Antiguo Testamento que era una práctica común cuando se reunían los profetas utilizar la música, porque tenían los instrumentos alrededor de ellos para traer el Espíritu de Dios y escuchar la voz de Dios. ¿No podemos leer esto? Es tan simple. Había tañedores, instrumentistas, tocadores de arpas y flautas, eran necesarios para las compañías de profeta y elevar el espíritu del grupo y provocar una visitación de Dios. David lo tenía claro, lo habíamos leído antes, todos los tipos de instrumentos para alabar al Señor. Una adoración profunda o la más excelente adoración elevada del Creador nos dará o llevará cada vez más profunda revelación de lo que Él tiene para cada uno. Solo a través de la adoración. Si adoramos con fervor, seguramente, indudablemente, vamos a traer su presencia y su voz en nuestras vidas. Y podemos decirles unas estrofas: rindo mi vida a tus pies, Señor. Rindo mi corazón una vez más. Te necesito, Dios, te necesito, mi Rey. ¿Ocurre eso con nuestras vidas? ¿Lo necesitamos a Él? ¿Nos podemos rendir? Te necesito, mi amado Jesús. Y decir, así como la mujer que quebró el frasco de alabastro de perfume tan caro: hoy quebranto mi perfume de alabastro a tus pies, amor mío, hoy decido seguir tus pasos, mi Señor. Entregarte cada día mi corazón, eres mi fuente de vida. Te necesito, Dios, te necesito, mi Rey, te necesito, mi amado Jesús. Esa estrofa la escribió hace años Laura. Y es tremendo lo que está diciendo, porque es una necesidad de cada uno, de cada una de nuestras vidas. Qué importante es adorar al Señor, porque es digno de adoración. A veces adoramos más las circunstancias y los problemas que al Señor. ¿O no es así? Hay circunstancias que nos rodean que son duras, son difíciles, sí. Pero no es para adorarla, es para adorar al Rey de Reyes, que me va a dar una apertura mental. Va a hablar a mi corazón, me va a dar paz por sobre todas las cosas para afrontar las circunstancias. Porque cuando nos preocupamos y adoramos las circunstancias, no hay paz mental, no hay paz en el corazón. En cambio, yo adoro al Rey de Reyes. Y quizás hasta la solución me da. No voy a decir que te da la solución, pero sí paz seguramente. Para atraer su presencia, qué hermoso. Su presencia. No solamente cuando se toca congregacionalmente, sino individualmente, personalmente. Por su majestad. No hay otro como Él. Es único, incomparable. Para traer su gobierno, para que gobierne mi vida. Para que gobierne cada una de nuestras vidas. Para que gobierne las circunstancias adversas. Y para escuchar su voz. Cuando yo adoro al Señor, y puede ser que escuche una voz audible, puede que no, pero cuando yo abro la palabra, escucho la voz de Dios. Y ciertas cosas van a resaltar de la Escritura que me va a hablar profundamente. Y voy a encaminarme en aquellas cosas que necesito ser encaminado. Qué bueno
saber por qué adoramos a Dios. ¿Por qué adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Vamos a orar. Saber, Señor, que fuimos creados para que te adoremos, para que te cantemos alabanzas. No importa las circunstancias, te adoramos. No importa el entorno, porque Pablo y Silas estaban en lo más oscuro de una cárcel, pero sin embargo entonaban himnos y cánticos espirituales, o sea, te adoraban. Y se abrieron las puertas de la cárcel, porque en la adoración se puede abrir puertas de las cárceles mentales, espirituales, emocionales, del corazón. Te adoramos porque tú eres digno de esa adoración, Señor. Te adoramos porque amamos tu presencia, porque eres sublime, excelso, creador de los cielos y la tierra. Tú eres la majestad. Como cantábamos hace muchos años atrás, majestad, gloria a su majestad. Tú mereces todo honor para traer tu gobierno en nuestras vidas, para escuchar tu voz, para traernos paz. Señor, oramos para ser introducidos en un tiempo maravilloso de adoración, para amarte, para desearte en nuestro corazón. No tenemos palabras para describirte, Señor. No existen para expresar nuestro amor. Pedirte, amado mío, que cada uno de nosotros seamos introducidos en esa búsqueda, en un tiempo glorioso de presencia tuya. Que nadie se quede afuera. Que nadie. Tomará el ejemplo de David, de Moisés. De que sin tu presencia nada podían hacer, Señor. Sin tu presencia no nos saques de aquí, dijo Moisés. Que podamos tener esa misma convicción, Señor. Señor, te anhelamos, así como el aire que respiramos, Señor. Qué bueno, Señor, poder expresarte esto tan importante en cada uno de nuestras vidas. Porque tú eres el Rey de los siglos, Señor, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Para ti sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Para el Rey de Reyes. Amén y amén. El Señor bendiga tu vida esta semana y que realmente tengas una búsqueda en la adoración del Señor.